Eh, Estuvimos viendo la clase anterior, ¿no? Lo que es la cinemática de una partícula, ¿no? Donde vimos las fórmulas, las primeras fórmulas, utilizando como libro guía el libro de dinámica de Hibbeler, ¿no? Estamos viendo las fórmulas. Ahora vamos a ver algunas fórmulas más sobre la cinemática de una partícula, ¿no? Aquí me dicen, por ejemplo, cuando la aceleración es constante, ¿no? Cuando la aceleración es constante. Nosotros sabemos que o tenemos una fórmula que dice que la aceleración, ¿no? Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, si yo despejo de esta fórmula, despejo, ¿no? Despejo la derivada de la velocidad, ¿no? Entonces me va a quedar que el diferencial de velocidad, ¿no? Este dt pasa a multiplicar al otro lado y quedaría aceleración, aceleración por diferencial de t, ¿no? Aceleración por diferencial de t. Este hace, explica que la aceleración es constante, ¿no? ¿Qué quiere decir una aceleración constante? Que no cambia este dato, ¿no? Es una constante. Una constante es un número, ¿no? En el cálculo, una constante representaba un número, ¿no? Una constante. Ahora, y tengo esta ecuación. Tengo esa ecuación. Y sabemos que para eliminar los diferenciales, el operador que se utiliza es la integral, ¿no? Integral te permite eliminar este diferencial o esta d, ¿no? Que estás observando. Como puedes ver acá, se ha integrado en ambos lados, ¿no? Se ha integrado en ambos lados. Pero en la cinemática se utilizan las condiciones iniciales y las condiciones finales, ¿no? O sea, cuando se integra, la integral que tú vas a aplicar es una integral definida, ¿no? Y tú sabes que la integral definida tiene ciertos límites, ¿no? Límite inferior y límite superior. Aquí ya tiene un significado, ¿no? Al integrar este diferencial de velocidad, el inferior, el límite inferior es la velocidad inicial hasta una velocidad final que simplemente se le puede poner b para el diferencial de b. Ahora, para el diferencial de t, porque sabemos que este es constante, ¿no? Este es constante, entonces, no se integra. Entonces aquí solamente vamos a darle límites al diferencial de t. Entonces t sería tiempo inicial 0 hasta un tiempo t. Los tiempos iniciales, en este caso, se consideran 0, ¿no? Como ves aquí dice, velocidad inicial v sub 0, cuando el tiempo es 0. Entonces, cuando el tiempo es 0, cuando el tiempo es 0, el cuerpo tiene una velocidad inicial, que también puede ser 0, ¿no? Pero en este caso se le representa como v sub 0. Listo. Y sabemos que cuando tú integras, ¿no? Cuando integras un diferencial, simplemente me queda b, ¿no? Me queda b. Y esa b, esa variable b hay que reemplazarla desde una b final hasta una b inicial, ¿no? Igual, aquí sería a sub c, que no se integra. La integral del diferencial de t simplemente sería el t. Y también lo debemos reemplazar desde un t final hasta un t inicial que sería 0. Entonces, utilizando el teorema de cálculo, teorema de Barrow, ¿no? Que nos dice que cuando se trabaja con una integral definida, primero se reemplaza el límite superior, ¿no? Cuando b vale b, menos cuando esta b vale b sub 0, ¿no? Mediante una diferencia. Igual, aquí sería a sub c. Aquí también reemplazo cuando el t vale t, menos
cuando el t vale 0, ¿no? De tal manera, si yo esta b sub 0 lo paso al otro lado, me quedaría b es igual a b sub 0 más a sub c por t, porque t menos 0 es t, ¿no? Me queda esta ecuación. Y esta es la que nosotros, o esta ecuación, es que la que quizás nos las dan en la física básica, ¿no? En la física básica, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, la fórmula del movimiento, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado de la velocidad final, ¿no? Nos dicen así, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, ¿no? Es una de las fórmulas. Pero aquí estamos deduciendo de dónde ha sido obtenido, ¿no? De dónde ha sido obtenido. Que en algunos problemas lo vas a aplicar directamente la fórmula y en otros problemas hay que hacer este procedimiento. Hay que hacer este procedimiento. Ya, entonces aquí esa fórmula que estás observando se utiliza cuando la aceleración es constante. Entonces, si a mí me dan una aceleración constante, ¿no? Yo automáticamente ya no tengo que hacer todo el procedimiento de integración. Simplemente aplicar mi fórmula, ¿no? Y saber entenderla también, ¿no? Saber qué variables significan cada uno. Esto es velocidad final, esto es velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Y así, análogamente, se va a ir deduciendo las demás fórmulas. Las demás fórmulas cuando la aceleración es constante, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos esta fórmula. La velocidad es igual a la derivada de la posición, es la derivada de S, con respecto al tiempo. Esa es la velocidad. O también en el libro de Berry Johnson, en vez de S, les había enseñado que también se puede representar con la letra X, ¿no? Con la letra X. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula y reemplazando, ¿no? Reemplazando, porque nosotros ya sabemos cuánto vale esta B, ¿no? Esta B de aquí la vamos a reemplazar, porque esa es la velocidad final, por lo que hemos hallado, ¿no? Aquí está, ¿no? En vez de poner B, vamos a poner B sub 0 más A sub C por T, ¿no? Y lo tenemos acá, ¿no? Y aquí me va a quedar, lógicamente, de S sobre dt. Ahora este dt lo paso a multiplicar al otro lado, ¿no? Y me queda ds, aquí en un solo lugar, b sub 0 por a sub c por t, que observas acá, multiplicado por dt. E integro en ambos lados. Yo aplico el operador integral en ambos lados. Y hago lo mismo de lo anterior, ¿no? S, la variable S, es la variable de la posición. Entonces aquí los límites de integración serán una posición inicial a una posición final. Aquí los límites de t, ¿no? Los límites de t será un tiempo inicial que se está considerando 0 hasta un tiempo final. Aquí cuando yo integro, cuando se integra, esto sería S simplemente, ¿no? S. Y se reemplaza los límites, que en este caso son S y S sub 0. Entonces, a reemplazar, no va a quedar en este lado, o primero integro, y bueno, aquí sería integrar S, no va a quedar S menos S sub 0, ¿no? S menos S sub 0. Igual, aquí este B sub 0 es constante, B sub 0 por diferencial de T va a quedar B sub 0 T, ¿no? Como te había mencionado, hay que saber integrar, si no, no vas a poder comprender. Y si te has olvidado, trata de revisar tus apuntes de integración, ¿no? El T es como si fuera la variable X, ¿no? Si quieres, porque tú quizás te estás confundiendo, digo, no puedo integrar esta T porque es una variable X,
variable diferente de x, ¿no? Es lo mismo, simplemente que aquí en vez de x está considerando t. A sub c es constante, quiere decir que no se integra. T por diferencial de t y su integral sería t cuadrado sobre 2. T cuadrado sobre, ¿no? Esta S es negativo S pasa al otro lado y me queda esta fórmula, pues, ¿no? S es igual a S sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces aquí lo podemos leer, posición final es igual a la posición inicial, ¿no? Más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, que quizás tú lo recuerdes como esto, ¿no? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Pero esta distancia, habíamos visto al inicio, que es la diferencia de posiciones, ¿no? Posición final menos posición inicial, ¿no? Al final es lo mismo, porque este menos S sub 0 al otro lado, queda esto, ¿no? Hemos deducido otra ecuación, para una aceleración constante. Ahora, velocidad como función de posición. Bueno, también tenemos una fórmula, ¿no? Que nos decía que la velocidad por la derivada de b o el diferencial de b es igual a la aceleración por el diferencial de s, ¿no? Ahora, si nosotros integramos, de frente aquí integramos en ambos lados, como ves aquí, integramos. Aquí vamos a dar límites a b, desde una velocidad inicial 0 hasta una velocidad final. Igualmente acá, límites a la variable s, de una posición inicial hasta una posición final. Aquí su integral de esto es como si yo integrara x por diferencial de x, ¿no? Entonces sería b cuadrado sobre 2. Su integral. Acá su integral sería a sub c, porque es constante la aceleración, por s, ¿no? Aquí vamos a reemplazar los límites, ¿no? Cuando b vale simplemente b, ¿no? Quedaría b cuadrado sobre 2 menos, cuando el b vale b sub 0, b sub 0 al cuadrado sobre 2. Igual, aquí sería a sub c, ¿no? La integral de diferencial de s simplemente sería s, al reemplazar los límites sería s menos s sub 0, ¿no? Este 2 pasa a multiplicar, nos quedaría b cuadrado, ¿no? Este b sub 0 pasa al otro lado a sumar, b sub 0 al cuadrado, más 2 veces a sub c por s menos s sub 0, que es la fórmula que ves aquí, ¿no? Que nos decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la diferencia de posición, ¿no? Cuando la aceleración es constante. Ahí tenemos deducida otra fórmula. Bueno, aquí dice que la gravedad, algo importante acá, la gravedad se considera en el sistema internacional 9,81 metros por segundo al cuadrado. Aceleración de la gravedad. O 32,2 pies por segundo al cuadrado, ¿no? Va a depender qué tipo de gravedad vas a utilizar, pero eso va a depender de cómo te están dando las fuerzas, ¿no? Que en los problemas que están aquí propuestos o planteados, vamos a explicar.
¿Qué más tenemos acá? Puntos importantes, dice. La dinámica se ocupa de los cuerpos que tienen movimiento acelerado. ¿Está? Un concepto. La cinemática es el estudio de la geometría del movimiento. La cinética es un estudio de las fuerzas que causan el movimiento. La cinemática rectilínea se refiere al movimiento en línea recta. La rapidez se refiere a la magnitud de la velocidad. La rapidez promedio es la diferencia total, es la distancia total recorrida dividida entre el tiempo total. Esta es diferente de la velocidad promedio, la cual es el desplazamiento dividido entre el tiempo. Una partícula que reduce el paso está desacelerando. Bueno, aquí para entender un poco la desaceleración significa que la velocidad va disminuyendo, ¿no? Conforme el cuerpo se puede decir, se va moviendo, su velocidad va a ir cambiando, ¿no? O en todo caso, cuando está frenando, ¿no? Un determinado móvil, ¿no? Ahí se puede decir que está desacelerando. Una partícula puede tener una aceleración y al mismo tiempo una velocidad cero, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? La relación A por ds igual a B por dB se deriva de, bueno, ya hemos deducido de dónde ha partido o de dónde ha iniciado o ha salido esta ecuación. Lo hemos deducido esa ecuación, ¿no? Aquí también te lo explica de dónde ha sido deducido. ¿Qué más tenemos acá? Procedimiento para el análisis, dice, ¿no? Para resolver un problema de este tipo. Establezca una coordenada de posición S a lo largo de la trayectoria y especifique su origen fijo y dirección positiva, ¿no? Como el movimiento sucede a lo largo de una línea recta, las cantidades vectoriales de posición, velocidad y aceleración se pueden representar como escalares algebraicos. Para trabajo analítico, los signos algebraicos de S, B y A se definen entonces por sus signos algebraicos. Una flecha mostrada al lado de cada ecuación cinemática indica el sentido positivo de cada uno de estos escalares. Ecuaciones cinemáticas. Si se conocen una relación entre dos de las cuatro variables A, B, S y T, entonces se puede obtener una tercera variable con una de las ecuaciones cinemáticas, puesto que cada una de las ecuaciones relaciona tres variables. Siempre que se realice una integración es importante que se conozcan la posición, la velocidad en un instante dado para evaluar, o la constante de integración si se utiliza una integral indefinida, o los límites de integración si se utiliza una integral definida. Recuerde que las ecuaciones 12.14 y 12.10 tienen solo uso limitado. Estas ecuaciones se aplican solo cuando la aceleración es constante y las condiciones iniciales son cuando S es igual a S sub 0, B es igual a B sub 0 y el tiempo es 0. Entonces, aquí el proceso de análisis, o sea, esto para que puedas entender o para que puedas resolver un problema, nos dice que primero hay que considerar un sistema de coordenadas y aplicar las ecuaciones cinemáticas, ¿no? Ya sea mediante integrales o mediante la operación de derivación. Pero teniendo en cuenta también que hay las fórmulas que hemos deducido últimamente, estas fórmulas 12.4, 12.5 y 12.6 las puedes utilizar siempre y cuando la aceleración sea una constante. Y para eso vamos a desarrollar un pequeño problema que está en este libro. Vamos a explicar el problema de este libro. Vamos a explicar dicho problema. Dice,
un automóvil, voy a tratar de copiarlo. Voy a tratar de copiarlo para poder explicarlo, ¿verdad? Alguna pregunta me lo pueden hacer. Si no, no me escuchan por el problema de conectividad, eso bien que la clase está siendo grabada y se va a subir el transcurso de las horas. Aquí está el problema, ¿no? Vamos a analizarlo. Hay que tener a veces una calculadora, sobre todo cuando vamos a ingresar datos. Ya, dice, el automóvil de la figura 12.2 se desplaza en línea recta, de modo que durante un corto tiempo su velocidad está definida. Bueno, aquí me dan una ecuación de la velocidad. Su velocidad dice que es 3t cuadrado más 2t. No me dicen en metros por segundo, me dicen en pies por segundo. Donde t está en segundos, bueno, y determine su posición y aceleración. Cuando t vale 3 segundos. Cuando t es 0, S es 0. Esto que ves aquí al final es una condición que me dice. Que una condición inicial, ¿no? Es una condición inicial que me dice que cuando el tiempo es 0, S es 0. ¿No? Y a mí me piden hallar cuánto vale su posición. No, si me piden hallar cuánto vale S. ¿Cuánto vale S? ¿Y cuánto vale A? O sea, su aceleración. Pero cuando el tiempo es 3 segundos, ¿no? ¿Cuánto vale S y cuánto vale A? Cuando el tiempo es 3 segundos, pero sabiendo que el cuerpo tiene para un tiempo inicial 0, se encuentra en la posición 0. Entonces, con esos datos, ahora vamos a darle solución. Mi sistema de coordenadas, ¿no? Y dice el sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, primer paso, mi sistema de coordenadas. Ajá. Sistema de coordenadas. Ahí está, el sistema de coordenadas. Que en el problema, la figura ya me lo está dando, me está dando el punto inicial del cual se encuentra en este caso este móvil, ¿no? Entonces, por ejemplo, este móvil se encuentra a una posición S de este punto inicial. Entonces, el sistema de coordenadas. Dice, la coordenada de la posición se extiende desde el origen fijo hasta el carro. Positiva a la derecha, ¿no? Porque se está moviendo hacia la derecha, se considera positivo. Listo, el sistema. Ahora, la posición, ¿no? La posición. O sea, la posición me piden allá. La posición. Entonces, te vas a la fórmula que contiene la variable posición, ¿no? Pero teniendo en cuenta que te están dando la velocidad, ¿no? Entonces aquí no trate de complicarte mucho, pero hay que conocer las fórmulas, ¿no?
Entonces yo digo, tú puedes decir, bueno, yo sé que la variable posición se encuentra en esta fórmula. Yo sé que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Esa es la velocidad. Este B lo tengo porque el problema me lo está dando. Entonces, lo que hago primeramente es despejar D sub S. D sub S va a ser igual a B de T. Entonces, D sub S es igual a B, pero B vale 3T cuadrado más 2T. Este es B. Estoy reemplazando lo que el problema me está dando por el diferencial de T. Ahora lo que hago es integrar. Integrar a ambos lados. Integro a ambos lados. Y pongo las condiciones de cada integral. Por ejemplo, yo tengo, problema me dice, cuando S vale 0, pues cuando S vale 0, el tiempo inicial vale 0. Yo no, este S no lo voy a poner arriba, pues, ¿no? Del límite superior, ¿no? Porque es el inicial. Y el final que desconozco le pongo S. Acá también desconozco el tiempo final, le pongo T. Y ahora sí desarrollo, ¿no? Integral de S. Integral de S es simplemente S. Aquí simplemente S, ¿no? Y hay que reemplazar los límites 0 y S. Integral de 3T cubo, ¿no? O, perdón, 3T cuadrado es 3T cubo entre 3 más 2T cuadrado entre 2. Y tengo que reemplazar también el T, cuando el T vale T y cuando el T vale 0. Aquí reemplazando sería S cuando S vale S menos cuando S vale 0. Aquí puedo anular el 3. Aquí también reemplazo cuando el T vale T, sería T cubo. Acá también cuando el T cuadrado vale T, T cuadrado menos cuando el T vale 0. Si yo reemplazo 0 al cubo, sería 0. 0 al cuadrado es 0. Se me va a quedar, lógicamente, S, me va a quedar T cubo más T cuadrado. Ya tengo S. ¿Quién es S? S es la posición. Ya tengo S. Ya tengo, ¿qué lo estás observando? En la solución del autor, ¿no? Pero ya sabes cómo ha salido, ¿no? Que él te lo da directamente la integral, porque se supone que ya tú manejas el cálculo diferencial, integral y multivariable, ¿no? Maneja los tres cálculos. Y las ecuaciones diferenciales seguramente también, ¿no? Entonces te lo da directamente. Ahora, esta es la posición para cualquier tiempo. A mí me piden que hay la posición cuando el tiempo vale 3 segundos. ¿Qué harías tú? Simplemente reemplazas. Sería 3 al cubo más 3 al cuadrado. 3 al cubo es 9, 3 al cuadrado, perdón, 3 al cubo es 27, 3 al cuadrado es 9. 27 más 9, 36 pies. ¿Por qué pies? Porque el problema te está dando que S, ¿no? Está en pies, la velocidad es pies por segundo. Y la velocidad tú sabes que es distancia entre tiempo. Quiere decir que la distancia, en este caso, es la unidad de pies. La unidad de pies quiere decir que la posición también está en función en función de los pies, ¿no? Porque es una longitud, ¿no? Una unidad de longitud. Muy bien. Ahora la aceleración.
cuando t vale 3, ¿no? Aceleración. Entonces tú como haya la aceleración. Entonces tú la aceleración la puedes hallar de la siguiente manera. De acuerdo a tu fórmula, aceleración, yo sé que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, quiere decir que yo tengo que derivar la velocidad. ¿Tengo la velocidad? Sí, ¿no? La velocidad lo tengo, que vale 3t cuadrado según el problema y 2t. Entonces voy a derivar eso. Al derivar 3t cuadrado se convierte en 6t. Al derivar 2t se convierte en 2. Ya derivé ya. Pero a mí me piden que encuentre la aceleración cuando el t vale 3. ¿No? Sería reemplazando 6 por 3, 18 y 2, 20. 20 no es metros por segundo al cuadrado, en este caso es pies por segundo al cuadrado. Y de esa manera, has encontrado lo que el problema te está solicitando. Encontrar la velocidad y encontrar la posición a los 3 segundos y encontrar la aceleración a los 3 segundos. Has utilizado las operaciones de integración y la de derivación para poder encontrar dichas cantidades. Acá en la nota, ¿no? La nota de este problema te dice que este problema también se puede resolver utilizando una constante, ¿no? Tú sabes que cuando se integra, se pone una constante. Por ejemplo, ese por aquí lo estás viendo, se puede integrar, hallar S y poner una constante. Pero al final esa constante lo hayas reemplazando las condiciones iniciales. Le hayas reemplazado y al final da lo mismo. Al final da lo mismo. No sé si tienes alguna pregunta.